Bueno, hermanos, esto es bienvenido a Teología del Antiguo Testamento. Vamos a hablar muchas cosas que son muy importantes, pero yo quiero sobre todo tomar esas palabras que dijo la hermana María Sandino, ¿verdad? En cómo conocemos a Dios en medio de las pruebas, cuál es nuestra fe, nuestro entendimiento de Dios y cómo nos puede ayudar a sobrellevar los momentos más difíciles de la vida. Espero que encuentren en este curso un poquito, aunque sea, ¿verdad? Más de cómo entender, cómo leer el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Le voy a pedir al hermano Roberto. Roberto, ¿quieres por favor dirigirnos en oración? Muy bien, hermano, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos llegar delante de tu amada presencia en esta hermosa hora de la noche para darte las gracias, Dios Todopoderoso, por este privilegio que nos estás permitiendo, Señor, de poder estar aquí presentes a través de estos dispositivos para poder seguir aprendiendo más acerca de tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que bendigas a nuestro hermano Lenín, quien va a ser el expositor, Señor, el maestro de esta clase. Queremos suplicarte, Padre eterno, a que le des palabras fáciles y entendibles, Señor, para que nosotros como estudiantes podamos absorber ese conocimiento que tú le has brindado, Señor. Permite que todo lo que vayamos a realizar sea de agrado y de honra para gloria de su nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a tomarnos un momento, ¿verdad? Al inicio para más o menos explicar de qué se trata este curso, qué esperar, a qué me comprometo yo y a qué se comprometen ustedes. En primer lugar, hermano, obviamente, pues es un curso que tiene una evaluación, ¿no? O sea, tiene unas notas, la nota es 100. Ahorita en este instante, si me pregunta cuál es su nota, es 100. Usted tiene 100 ahorita, ¿ok? Usted tiene 100, se lo entrego aquí, ¿verdad? De frente al Señor, en presencia del Señor, del hermano Fernando Montes, todos ustedes ahí tienen sus manos 100. Tome, le extienda la mano, tome, ahí le pongo 100. Ahí está, ¿verdad? Son Mano, suyos. Ya se los di, ahora usted los tiene que administrar sabiamente, ¿ok? Pero ahorita todos tienen 100. Hermano, ya no voy a estar en toda la clase más para conservar el 100. no, tienes que llegar hasta el final, hermano. Recuerde las palabras del Señor. El que persevera hasta el fin, ese será salvo, dice. Hermano, vamos a conversar. En esta primera sesión, lo que yo quiero escucharlo, ¿ok? Más que todo, quiero que sea una especie de conversación en donde vamos a simplemente medir cómo andamos en cuanto a nuestro entendimiento del Antiguo Testamento, ¿ok? Teología del Antiguo Testamento tiene que partir con precisamente cómo entendemos nosotros, cómo leemos, qué sentido le damos a ese conjunto de libros que llamamos el Antiguo Testamento. A ver, ahorita mismo, ¿quién se sabe sin ver los libros del Antiguo Testamento en el orden que los tenemos en nuestro canon? ¿Ok? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A ver. Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel. ¿Qué más? 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esther, Esdras, Nehemías. Y después, bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Para el próximo lunes, esa es nuestra primera tarea. Que se sepa de memoria, bueno, de memoria. Vamos a tomar nuestra tradición religiosa, obviamente se desprende más de la tradición que de manera general se llama protestante, ¿no? Los 39 libros del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, ¿ok?
Vamos a empezar por aquí, hermano, esta noche, ¿ok? Cuando uno quiere hablar de teología del Antiguo Testamento, obviamente tenemos un problema, ¿ok? Y el problema que tenemos es cuando usted abre el Antiguo Testamento y lo compara con el Nuevo, el Antiguo es muy grande, tiene mucho material. Es como un océano, ¿verdad? Pongámoslo ahí para los que son nicaragüenses, ¿verdad? En cuanto a contenido, por ejemplo, ¿verdad? El Antiguo Testamento vendría siendo como el lago Cocibolca, el de Granada, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento vendría siendo como el lago de Managua o Solotlán, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia grande en cuanto a tamaño, ¿verdad? Entonces, el problema que se nos presenta a nosotros es, y empecemos por acá los quiero escuchar, ¿ok? ¿Qué entendemos por Antiguo Testamento? Si usted estuvo conmigo en, creo que uno de nuestros primeros cursos acá fue Introducción al Antiguo Testamento, nos hicimos una pregunta similar. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Si vamos a hablar de teología del Antiguo Testamento, primero tenemos que entender, delimitar, ¿verdad? Y tome nota de todo esto, ¿verdad? Tome nota. ¿Qué es el Antiguo Testamento y cómo lo entendemos? A ver, quiero escucharlos ahí, levanten su mano, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué es el Antiguo Testamento? A ver, hermana Rixi. Antiguo Testamento, hermano, es como el inicio o comienzo, comienza la creación del universo, la caída del hombre, juicio cuando el diluvio. Excelente, ok. Está relatando la hermana los orígenes, ¿verdad? De algunas de las situaciones de la humanidad, de algunos eventos importantes, la creación, el diluvio. Entonces, el Antiguo Testamento nos cuenta esas historias, particularmente en el Génesis, muy bien, pero ¿qué es el Antiguo Testamento? Porque si vamos a hablar de teología del Antiguo Testamento, es bueno que tratemos de pensar juntos acerca de para nosotros, ¿qué es el Antiguo Testamento? A ver, hermana Raquel había levantado la mano. El Antiguo Testamento es las leyes, por decir así, que fueron mandadas a los israelitas. Es el comienzo de cómo el Señor creó desde un inicio al hombre para que él se ajustara a lo que Dios quería, el comienzo de todo lo que el Señor quería para su pueblo. Pero son las instrucciones primeras de Dios para el pueblo de Israel. Muy bien, ok, hay instrucciones, hay leyes en el Antiguo Testamento, excelente, pero, y hay un pero, no todo el Antiguo Testamento es leyes, ¿o sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría con Cantar de los Cantares? ¿O qué pasaría con Proverbios? ¿O el libro de Job? Sí, ¿O Eclesiastés? Quizás también es la forma en cómo se dio el inicio. Prácticamente el Antiguo Testamento nos relata la forma en cómo el pueblo de Israel adoró al Señor. Vemos también sus leyes, cómo hubo el comportamiento de ellos durante todo el transcurso. También se habla acerca del Mesías, hay profecías y todas esas cosas que vienen a dar al Nuevo Testamento. Ok, muy bien, ¿verdad? Visto de una manera general, la hermana Raquel, ¿verdad? Nos ha mencionado que hay leyes, hay una especie de juicio sobre la historia de Israel, lo bueno y lo malo que hicieron, pero la pregunta persiste, ¿verdad? Ok, hay muchas partes del Antiguo Testamento que no se subordinan a ninguna de las categorías que la hermana Raquel mencionó. ¿Qué hacemos con ella? Por ende la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el Antiguo Testamento? A ver, hermana Rick, si usted había participado, pero le miro que tiene la mano ahí todavía levantada, ¿o no? No, ok. Hermana María, yo miré que usted tenía levantada la mano, pero así la tenía así, ¿ok?
Sí, hermano, es casi, bueno, casi la misma respuesta que dio la hermana Raquel, en donde en el Antiguo Testamento encontramos reglas, métodos, instrucciones fundamentales que Dios asignó al ser humano. Ok, muy bien. Reglas, instrucciones que Dios asignó al ser humano. Me gusta eso, ¿verdad? Pero, y estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Se me viene, por ejemplo, a la mente a ver Levítico, ¿verdad? Que trae bastante instrucciones para Israel, pero Génesis 1 al 11, por ejemplo, ¿verdad? Ahí son muy pocas las reglas, ahí hay más que todo historia, o los Salmos, o el libro de Job, o Eclesiastés, Cantares, o quizás primero y segundo de Samuel, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es el Antiguo Testamento, es tan grande que ustedes solamente están enfatizando un aspecto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ahí estamos tratando, fíjense lo que tratamos de hacer, lo tratamos de reducir a un concepto, a un entendimiento. Ese es para que vayan viendo ustedes cuál es el problema, ¿no? De lidiar con el Antiguo Testamento. Tenemos esta gran cantidad de material y tratamos de simplificarlo buscando un término, una palabra, una forma condensada de entenderlo. Y está bien, el problema es que semejante cantidad de material es tan diverso, es tan complejo, es tan variado, que se resiste a una sola categoría. Pero sigamos explorando, estamos explorando, hermano. Estamos explorando la pregunta, ¿qué es el Antiguo Testamento? Porque tenemos que tener una idea un poco más clara y concisa para tratar de hacer teología de este material. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, hermano Julio, a ver, hermano Julio, y luego hermano Carlos. Carlos escribió. Voy a leer antes del hermano Julio, antes de dar la palabra al hermano Julio. Aquí el hermano Carlos dice: el Antiguo Testamento es el registro histórico del actuar de Dios con el pueblo de Israel y del anuncio de la llegada del Mesías. Excelente, hermano, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo que el Antiguo Testamento trae un registro histórico de cómo actúa Dios con Israel y del anuncio de la llegada del Mesías. ¿Sí? Otra vez, ¿verdad? Sí hay historia, sí hay un registro histórico. Por ejemplo, pienso en primero y segundo de Crónicas, pienso en primero y segundo de Reyes, pero después se me viene a la mente Génesis, por ejemplo, ¿verdad? ¿Es Génesis historia? ¿Historia en qué sentido? O incluso en los libros de Reyes tienen algún principio histórico, están organizado el material en torno a un sentido histórico o a otro sentido. Se me viene, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? Los salmos, los 150 salmos que tenemos nosotros en el canon. Podrían ellos caber como un registro histórico y del actuar del pueblo de Dios con Israel, de Dios con el pueblo de Israel, sí. Pero hay otra cantidad de material que trata del actuar del pueblo, del actuar de Dios con otros pueblos. Por ejemplo, Isaías en capítulo 19 en adelante tiene varios oráculos contra naciones vecinas. O sea que vemos que no es solo el trato de actuar de Dios con Israel, pero a Dios le interesan otras naciones. Por ejemplo, la tabla de las naciones en Génesis capítulo 10, ¿verdad? De donde vienen Sem, Cam, Jafet, los descendientes de Noé. Entonces, el anuncio de la llegada del Mesías, sí hay algunos textos que podríamos usarlos para hablar del Mesías, pero hay muchos otros que no hablan del Mesías. Pero si lo hay. Ese es solo un ejemplo, Carlos, ¿verdad? Solamente estoy tomando eso con ejemplo de que me gusta que están pensando porque están tratando de responder a la pregunta que es el Antiguo Testamento y está bien. No hay por el momento, aquí no hay una respuesta incorrecta o mala, ¿ok? Eso quiero que quede claro. Simplemente estamos explorando cuáles son usualmente las nociones que tenemos al hablar del Antiguo Testamento, porque otra vez aquí está el asunto, ¿no?
tenemos un material que incluso se encuentra en tensión consigo mismo, ¿no? Es como, imagínense, tratar de jalar un resorte o una cuerda, un hule, y mantenerlo tensionado, y tratamos de resolver esa tensión, ¿no? Tratamos de soltarlo, y lo soltamos, por ejemplo, y decimos, es historia, es un registro histórico, es leyes, es instrucciones, pero el problema es que es tan grande, tan diverso el material que simplemente se resiste, ¿no? A que lo encapsulemos o lo clasifiquemos de una sola manera. Pero bien, a ver, voy a dar la palabra a Julio y luego a Lamberto. Sí, hermano, para mí el Antiguo Testamento es una amplia gama de temas y eventos, ¿no? Desde la creación del mundo, como ya dijeron mis compañeros. Es un relato de los, podríamos decir, de los grandes patriarcas del pueblo de Israel, como por decir Abraham, Jacob, Isaac, entre otros, ¿no? Así como la liberación del pueblo israelita de la esclavitud de los egipcios, ¿no? Y ahí se plasma, digamos, el éxodo también, ¿no? en esa liberación. También está la ley a través de Moisés. Después podríamos mencionar también reyes como David y Salomón. Y si hablamos de los libros, o sea, usted dijo son 39 libros, pero esos libros abarcan diferentes géneros, como géneros literarios, existe historia, existe poesía, proverbios, profetas, la ley misma, digamos. Bueno, es muy amplio, digamos, el Antiguo Testamento. Así es, hermano, excelente. Gracias por mencionar lo de los géneros literarios, que lo vimos cuando tocamos la clase de introducción al Antiguo Testamento. Vamos a recordar un poco de eso acá también, pero muy bien, hermano, ¿verdad? Usted lo ha mencionado correctamente, es muy vasto, muy diverso. Gracias, hermano. A ver, le voy a dar la palabra, dije, a Lamberto, y luego Leonicio, y luego Roberto. Sí, hermano, el Antiguo Testamento es un registro de Dios, de los tratados o convenios que ha tenido con sus hijos durante se puede decir, durante todo el lapso del tiempo que el hombre habita el mundo. Okay. También vemos cuestiones bastante poéticas que nos demuestran la forma o nos dan los registros de la forma en que los antiguos miraban a sus mujeres, tanto sus mujeres como a sus hombres, características, forma, y que ellos podían tener a sus esposas, admirables muchas de ellas, que hoy en día sería, bueno, en Estados Unidos sería un castigo eterno, tal vez 100 años de cárcel, si usáramos una de esas formas, ¿no? Porque muchas de ellas son obligatorias y compradas. Entonces, es muy interesante por ese lado compararlo con este nuevo ambiente de pensamientos que hay en este nuevo milenio. Nada más. Ok, hermano, gracias. Has aportado algo, ¿verdad? Me gusta esa palabra que usas, los convenios, los pactos, ¿verdad? Muy, muy importante a la hora de hablar de teología del Antiguo Testamento. A ver, dije hermano Leonicio y luego Roberto. Sí, hermano, bueno, algo como lo que estaba diciendo el hermano Lamberto, es lo que yo veo, que es, bueno, en primer lugar, el antiguo pacto, el primer pacto de Dios con la humanidad o con el pueblo judío. Pero también yo digo que, bueno, recordando lo que aprendíamos con el hermano Arnaldo, también es como la historia, o sea, Dios cuenta sobre cómo se creó la tierra y todas estas cosas. Dios es el Pentateuco, ¿verdad? Dios nos cuenta
de él mismo, digamos, porque parece ser, digamos, que el mundo ha oído o ha formado historias de la creación y todo esto. Entonces, bueno, tenemos como lo que usted dice, la forma de usted decirlo, los relatos de las cosas, cómo han venido sucediendo desde el principio y cómo quiere Dios que nos manejemos, la humanidad, y los planes también que Él ha tenido desde la creación y que tiene para el ser humano hasta el final. Muy bien, me gusta eso, hermano, los planes, los planes. Esa es una palabra muy importante. Dios tiene planes. Y ahora vamos a tratar de examinar cuál es ese plan ahora que el hermano Roberto haga su participación. Adelante, hermano Roberto, te escuchamos. Ahora sí, no me permití. Yo pienso, hermano, de que debemos de analizar pues esa palabra, testamento. ¿Qué significa un testamento? Porque yo creo que testamento con pacto pues es algo diferente. Por ejemplo, un pacto es algo que hacen entre dos o más personas. Pero, por ejemplo, un testamento, si lo basamos en términos humanos, es el que hace cada persona, por ejemplo, para cumplir su última voluntad. Por ejemplo, que una persona está a punto de morir, dice, bueno, voy a hacer mi testamento para que ellos entiendan a quién dejo mi herencia. Entonces, por ejemplo, si nos basamos en cuanto al Antiguo Testamento, yo creo, más bien, hermano, que es casi exactamente lo mismo. Es para conocer la voluntad de Dios, cómo es lo que Dios quiere para la humanidad. Por ejemplo, cómo fue la voluntad de Dios al crear los cielos, cómo fue la voluntad de Dios al manifestarse a su pueblo, cómo es la voluntad de Dios en cuanto a la adoración, cómo fue la voluntad de Dios en cuanto a escoger a aquellos personajes que iban a tener el privilegio de poder ser inspirados y poder redactar cada libro del Antiguo Testamento. Entonces, yo creo, hermano, que en eso se centra, ¿verdad? En cuanto a cómo es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios y sobre todo practicar pues la voluntad de Dios, que es lo que yo siento que en el Antiguo Testamento pues se manifestó, que cuál era la voluntad de Dios y quizás que aunque el pueblo lo conoció, el pueblo no quiso practicarlo, tal vez no todos, ¿verdad, hermano? Algunos probablemente sí. Entonces, esa es mi opinión, ¿verdad, hermano? Ok, excelente, hermano. Excelente. A ver, y esa es una buena opinión, ¿verdad? Recuerde que ahorita estamos explorando la pregunta que es el Antiguo Testamento, pero, y muy importante lo que dice Roberto, ¿verdad? Analizar la palabra testamento. Y gracias, Roberto, porque eso me recuerda que no nos hemos preguntado, ninguno de ustedes se ha preguntado, no se ha hecho la idea, la sugerencia, no se ha vocalizado en este grupo de decir, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le llamamos Antiguo Testamento? ¿Cómo le llamaban los judíos? ¿Cómo le llamaba la iglesia del primer siglo? ¿Cómo le llamaban a esto, a este cuerpo de literatura? No le llamaban Antiguo Testamento. Usted sabe eso, ¿verdad? Aquí no estamos descubriendo el agua helada, ¿verdad? La iglesia, cuando usted lee el Nuevo Testamento, a los 39 libros que tenemos hoy en día como Antiguo Testamento, no le llaman Antiguo Testamento. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman ellos? Pues muy importante, ¿verdad? Porque si queremos ser y hablar, ¿cómo es que dice? Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla. No Hermano, y ellos no es le tan llamaban al sencillo. Antiguo Testamento la Torá. Ok, la Torá es lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? De Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero ellos Sí, le llamaban, escuche esto, escritura. Escritura. Le llamaban escritura.
para la iglesia, para Pablo, para Pedro. Lo que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento, le llaman ellos Escritura. No se lo dijo Pablo a Timoteo en ese famoso segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16, que yo me estoy seguro ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3:16? A ver, primero que lo lea, sí. Desde la niñez has sabido las Escrituras. Toda palabra de Dios es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando dice Pablo toda la Escritura se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo está en proceso, no ha sido totalmente escrito, no ha sido organizado como lo tenemos hoy en día. Muy probablemente cuando Pablo escribe esas palabras, algunos de los evangelios no han sido puestos por escrito todavía. Entonces, mire qué interesante. Llamamos hoy Antiguo Testamento a algo que la iglesia en el primer siglo no le llamaba así. Ni los judíos ni Jesús le llamaban Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué le llamamos Antiguo Testamento? Porque A se ver, hizo hermano un Leonicio nuevo. nos dice. Leonicio y después Lamberto. No, hermano, lo que quería aportar era eso, no podía abrir el blog. De que el mismo Jesús en Juan 5:39, ¿verdad? Él también le llama escritura. Y en todo el Nuevo Testamento vemos eso, que se le llama escritura. Escritura, y eso quiere decir, escuche bien, ¿me está escuchando? Eso quiere decir, cuando ellos dicen escritura, dicen lo siguiente, es palabra de Dios, ¿ok? Es palabra de Dios, tiene autoridad, es inspirada, es revelada. ¿Me está escuchando? ¿Ok? No es algo que ellos pensaban, ok, va a venir otro cuerpo de literatura que le vamos a llamar Nuevo Testamento y vamos a desechar y lo vamos a dejar de usar y ya no le vamos a creer y ya no es autoritativo. El primer autor, ¿usted sabe quién fue el primer autor cristiano en llamar a estos 39 libros Antiguo Testamento? Bueno, si usted escuchara mi podcast, sabría, ¿verdad? Estoy haciendo una serie de estudios sobre la doctrina de la Trinidad y ahí en uno de los episodios últimos hablo acerca de este famoso abogado del norte de África en el siglo II, Tertuliano, de Cartago, en el siglo II. Él va a ser el que por primera vez se va a referir a estos 39 libros como el Antiguo Testamento para diferenciarlos de lo otro que tenemos bajo Jesús que llamamos el Nuevo Testamento. Entonces fíjese dónde va la cosa, ¿verdad? A ver, mire por dónde va el problema. ¿Ok? Tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. Entonces, usualmente no nos gusta lo viejo, ¿verdad? No nos gusta lo viejo, nos gusta lo nuevo. Hermano Lamberto, ahora sí, dale, es tu turno. Tenías algo que decir, hermano. Está presta a olvidarse, pero ahí va. Sí, el asunto es que recordemos que bueno, me imagino yo que la idea de un Nuevo Testamento y poner a un Viejo Testamento en sí fue cuando los escritos o el trabajo de los apóstoles fue concluido y terminó en tinta y papel, que estamos hablando del primer siglo, más o menos, todo lo que era el primer siglo y lo que es el segundo siglo, cuando los padres de la iglesia ya empezaron a movilizar todo ese asunto ya por escrito. Y entonces, lógicamente, tenía que dársele un lugar para poder nosotros como seres humanos ver una cierta diferencia y darle el lugar que merece el Señor, el Salvador, el crucificado, y darle también el lugar al Dios creador. Es para lo que nos sirve. Bueno, yo en lo personal nunca digo
que el Antiguo Testamento es desechable. No, al contrario, digo, es de mucho valor porque yo a través del Antiguo Testamento me doy cuenta de quién es el Dios creador, celoso, amoroso, ¿verdad? Y también me doy cuenta quién es el Dios salvador, aquel Dios que dio su vida por mí para que mis pecados fueran lavados y pueda yo volver a ser amigo del Dios creador, que antes era enemigo a través del pecado. Aún en los primeros capítulos, si no estoy mal, de Mateo aparece, sí, Mateo aparece, bueno, y no estoy seguro, pero donde dice alabado sea el Dios Salvador, hablando de Cristo, que eso lo dijo su propia madre, ¿verdad? María. Fue la primera vez que alguien dice Dios mi Salvador. Y ahí es donde siento yo que sí tendría que ver una diferencia, aunque el hombre la haya hecho para distinguir eso, que nosotros los seres humanos de este milenio pudiéramos distinguir esas actitudes del Ok, Dios mira qué creador y del interesante, Dios mira qué salvador. interesante lo que dice. Excelente, hermano, me gusta eso. Esa diferencia es externa, o sea, es una diferencia que hemos hecho nosotros, pero no es una diferencia que está plasmada o se No, subraya del texto, sino de nuestra particular lectura e interpretación del texto. Entonces, aquí está la pregunta, hermano. A ver, ¿es el Antiguo Testamento palabra de Dios hoy para la iglesia? tiene que serlo. Ok, ¿es el Antiguo Testamento válido para la iglesia como palabra de Dios hoy? Como palabra de Dios tiene que serlo. Ok, Sujeto a las leyes del Antiguo Testamento definitivamente no, pero es palabra de ok, Dios muy bien, para siempre, muy bien, eternamente. muy bien, excelente. Porque ahí está el punto, ¿verdad? En algún momento hemos decidido que el Antiguo Testamento se tiene que leer a partir del Nuevo. ¿Ok? Y más bien lo que yo diría es que el Antiguo Testamento se lee para el creyente, para el cristiano, a partir de Jesús. Y ahí hay una gran diferencia. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, por Antiguo Testamento, en este curso, hermano, ¿verdad? En este curso, escuche bien, por Antiguo Testamento, nos vamos a referir a este cuerpo de literatura que consta de 39 libros, desde Génesis hasta Malaquía, porque usted sabe que en tiempos de Jesús el orden era diferente, ¿verdad? Usted sabe que en tiempos de Jesús el último libro en el canon de los judíos no es Malaquías, sino ¿cuál es? Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Que Daniel no es contado entre los profetas, ¿verdad? Cuando hablamos de profetas para los judíos, los hebreos, estamos hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones y los 12. Los 12 vienen siempre en un solo rollo, ¿no? Desde Osea hasta Malaquías. Daniel pertenece a otra tercera categoría llamada los escritos. Ahí juntamente con Ruth, con Esther, con Nehemías y Esdras. Entonces, la forma que ellos tenían de ver y leer el Antiguo Testamento es diferente a la que tenemos el día de hoy, porque nosotros hemos heredado, en las iglesias de Cristo me refiero, ¿verdad? Hemos heredado una especie de desprecio, no me diga que no, desprecio por el Antiguo Testamento. Lo hemos menospreciado, lo hemos devaluado, lo hemos dejado como que no es algo útil o interesante, excepto para hablar de asuntos doctrinales, como por ejemplo, ¿verdad? Donde se nos dice del diezmo, donde se nos dice en contra de instrumentos musicales y cosas por el estilo, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento no fue escrito, obviamente, para ninguna de esas pequeñeces, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos entonces que este curso, cuando decimos el Antiguo Testamento, nos referimos de ese cuerpo de literatura que es útil, como le dijo Pablo a Timoteo, para, escuche eso,
que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Escuche eso, dice Pablo que el Antiguo Testamento puede hacer a un creyente útil y preparado para toda buena obra. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora bien, mi consejo siempre es este, hermano, a la hora de hacer teología, o sea, a la hora de interpretar el texto, primero tenemos que haber establecido cuál es el texto con el que vamos a trabajar. Y aquí estamos estableciendo que aquí lo normativo, lo que manda, no es mi palabra ni mi interpretación, sino lo que el texto dice, a como el texto lo dice. Y ahí está el primer desafío al tratar de hacer teología del Antiguo Testamento, ¿eh? ¿Cómo podemos nosotros ponerle un sentido a semejante cantidad de material? Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora, hermano, en lo último que nos queda de clase esta noche, es tratar de averiguar. Imagínense que nos vamos a meter a un bosque denso, ¿no? Y queremos encontrar el camino de regreso. Y vamos a utilizar una cuerda que la vamos a poner desde el punto de partida a donde vamos caminando para que no nos perdamos el camino por medio de la cuerda. Imagínense que el Antiguo Testamento tiene un hilo o una cuerda conductora que conecta todas las partes, la atraviesa de principio a fin, de Génesis a Malaquías, un hilo conductor que le da sentido de unidad a todo el conjunto. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Cuál cree usted que es ese hilo que une todo este conjunto de literatura? Puede llamarle usted cuál es el tema del Antiguo Testamento. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? Y lo vamos a tomar, hermano, independientemente del Nuevo, ¿ok? Del Nuevo. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿Qué dice hermana María? ¿De qué trata el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? Ay, hermano, me da miedo responderle, pero yo No, pienso hermana, pero que... porque le va a dar miedo el hermano Leonicio. Si Porque el sí hermano Leonicio es tranquilo, mírelo, no, hermana, que está no le dé miedo. incorrecta. Bueno, yo pienso, hermano, que... Repítame la pregunta. ¿Y cómo es que le da miedo la pregunta y no la sabe, hermana? No le entiendo. Es que se me olvidó el confundió, final. hermana. Bueno, A ver, la pregunta a mi es, pensar, ¿cuál es el tema del Antiguo Testamento? ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? bueno, el Antiguo Testamento se trata de, bueno, ya decíamos antes, reglas, leyes, que Dios le dio al hombre, pero el hilo que conecta, puedo así entenderle, es nuestro Señor Jesucristo, porque desde en el Antiguo Testamento se anunciaba la venida del Mesías. Ok, a ver, el Antiguo Testamento tiene que poder sostenerse por sí solo sin ayuda del Nuevo, ¿ok? Sin ayuda del Nuevo. Sin mencionar al Mesías, sin mencionar a Jesús. ¿De qué trata el Antiguo Testamento? Porque le voy a decir algo, un judío lee el Antiguo Testamento, un hebreo lee el Antiguo Testamento y automáticamente no mira a Jesús. Él no mira a Jesús, él no mira al Mesías. No todo texto del Antiguo Testamento te va a hablar de Jesús o del Mesías. Ya esa es, mire qué importante cómo lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, y está bien, hermana María, ¿verdad? No le estoy diciendo en ningún momento que su respuesta es incorrecta. Simplemente estoy usándolo como ejemplo para ver cómo tenemos un sesgo al leer el Antiguo Testamento que nos
nos jala automáticamente siempre a lo mismo, a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, no podemos aprovecharlo como esa palabra de Dios que le llegó al pueblo de Israel, porque siempre le tenemos que anteponer algo y está bien, pero yo quiero que vean la forma en la que eso limita nuestro entendimiento de la teología del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es la siguiente. Cuando yo le pregunto cuál es el tema, cuál es el hilo, de qué se trata el Antiguo Testamento, usted tiene que tratar de pensar cómo todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, son unidos como una unidad coherente en un solo tema. ¿Es posible hacer eso? ¿Será que hay un tema o hay varios temas? Porque la hermana María dice Jesús, ¿verdad? Ok. Podría ser que empezando del Nuevo Testamento yo pueda leer algunos pasajes del Antiguo Testamento, como hablándome acerca del Mesías, de Jesús. Y sí, estoy de acuerdo, pero, no todo texto del Antiguo Testamento me habla acerca de Jesús. Por ejemplo, a ver, Eclesiastés. A ver, Eclesiastés. Por ejemplo, Abdías. ¿Verdad? ¿Dónde? Ahí está el punto, ¿verdad? Que hay partes del Antiguo Testamento que se nos van a resistir a este tema, pero continuamos explorando. ¿Quién había levantado la mano? A ver, mantenga el icono ahí presionado, eso me ayuda. ¿Qué dice el hermano Carlos Batz? La redención, la salvación del hombre. Me parece interesante, hermano. A ver, ¿qué opinan los demás? Vamos a ir viendo. Yo le voy a dar la palabra así, ¿verdad? Lamberto, Leonicio y Raquel. Lamberto, Leonicio y Raquel, en este orden, ¿ok? Después de esto, a ver, ¿qué opinan ustedes de ese tema que propone el hermano Carlos? La salvación del hombre, la redención del hombre. ¿Será ese tema lo suficientemente fuerte para que podamos aglomerar bajo él todo el contenido del Antiguo Testamento? ¿Qué dicen? La salvación del hombre. A ver, hermano Lamberto. Yo voy en el tiempo que he estudiado los libros del Antiguo Testamento, yo solo he encontrado dos temas que los unen. La forma correcta de obedecer a Dios constantemente y la otra es la forma correcta en que debemos de adorarlo. Eso yo no he visto, aún en Eclesiastés. ¿A qué vino el hombre a esta tierra? A adorar a Dios. Entonces, difícilmente haya un contraste en ese tema para mí, ¿verdad? Para mí, adorar a Dios. Muy bien, pero ¿y si le preguntáramos a Job, hermano? Si le preguntáramos a Job. Estaríamos entrando al mismo detalle en aquello cuando la mujer le dice maldice a tu Dios y él dijo no. Si de Dios viene lo bueno, también aceptaremos lo malo. Sigue siendo la misma posición. Excelente, pero el problema para Job es que él ya tenía su sistema de adoración, ¿verdad? Sacrificaba por sus hijos, tenía sus animales, pero se le vino todo encima, encima. Y entonces Job tiene que repensar y replantearse y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Entonces después Job se va a encontrar cara a cara, que quiere pedir un juicio, quiere que Dios lo escuche, que Dios defienda su causa. ¿Y cuál es el resultado de Job? ¿Esa es pregunta? Sí. Oh. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sucede con Job al final? Bueno, al final reconoce el poder de Dios, pues, y reconoce todo lo malo que dijo en el transcurso de su delirio de dolor, pues. ¿Ya? Y reconoce que no hay Dios como él. Y todavía hay algo muy fundamental que yo lo he dicho conmigo mismo el día que Dios me encontró, de oídas te había oído,
Hoy te veo cara a cara y eso lo digo hoy yo Muy también. bien, hay un nuevo entendimiento Ujú. de este Dios y de cómo opera en el mundo. Excelente, hermano, muy bien. Ahora sobre la segunda pregunta, hermano, sobre lo que es la salvación del hombre o la redención del hombre. Dios prometió recuperar la simiente perdida después del pecado. Lógicamente pasó un proceso de aprendizaje, que eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento hasta el Jesús, que fue la promesa de la redención del hombre. ¿Cuál fue la redención del hombre? Es tan sencilla y tan amorosa, simplemente ser amigo de Dios y recuperando siempre lo que siempre enseñó el antiguo pacto, la forma adecuada de obedecer a Dios. Ok, Porque el propio Jesucristo dijo, y él lo dijo en la prueba, no le dijo, solo a Dios adorarás. Entonces, eso nos enseña a nosotros también que no hubo en sí ningún cambio por ese rumbo. Y es ahí la redención del hombre en donde él obedece y hace las cosas o obedece a Dios de la forma en que Dios le exige al hombre y el hombre se convierte en amigo muy íntimo de Dios. ok, muy bien. Interesante, hermano, muy interesante, gracias. A ver, hermano Leonicio, ¿qué dice el hermano? A ver, sí, Leonicio y luego Raquel, ¿verdad? Mano, yo creo que el hilo va del pecado a la salvación. Digamos, eso es lo que uno ve en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la historia casi que comienza así, de la caída. Entonces, todo trata de la caída de tanto como de la salvación, digamos, de cómo poder. Muy bien, excelente, hermano. Me gusta de las caídas, la salvación. El problema es que si empezamos con la caída, hermano, dejamos afuera Génesis 1 y 2. Bueno, en ese caso, hermano, tendríamos que verlo como, decir, como el tema es la caída y la salvación, tendríamos que ver, digamos, el 1 y el 2 como de dónde cayó, porque, digamos, lo que Dios hizo, lo hizo para que habitara el hombre perfectamente. El Edén, digamos, el jardín del Edén. O sea, el propósito de Dios era ese, de que el ser humano viviera sin pecado y eso le llevaría a vivir una vida feliz, una vida llena de lo que todos anhelamos, que es la Ok, salvación. hermano, eso es muy interesante. Entonces, fíjese bien, hay una gran diferencia para nuestro entendimiento de Dios, de la Escritura. Cuando comenzamos a leer la Biblia en Génesis 3, que cuando la empezamos a leer en Génesis 1. Es grande la diferencia, es gigantesca, es enorme. Tanto así que Jesús en su controversia con los fariseos, en los evangelios, acuérdese, Mateo 19, a ver, el anuncio el asunto del divorcio. A ver, maestro, ¿es lícito al hombre darle carta de divorcio a su mujer? Me interesa la respuesta de Jesús, la puede leer en Mateo 19, porque él dice, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió dar carta de divorcio, pero, dice Jesús, al inicio no era así, sino que varón y hembra los creó y los dos serán una sola carne. Eso está en Génesis 1. Génesis 1, no Génesis 3, ni Génesis 2, sino Génesis 1:27. Y me gusta porque Jesús va al inicio, que es el propósito original de Dios para su creación. El propósito original de... Aquí hay una gran diferencia, hermano. Miren, Génesis 3, ya usted encuentra que la mujer está subordinada al hombre a causa del pecado. Pero
En Génesis 1, usted no encuentra a la mujer subordinada al hombre. Los encuentra en situación de igualdad. Los dos son comisionados para ser corregentes, administradores de la tierra. Ahí está la tierra, le dice Dios al hombre y a la mujer, sométanla, júzguenla, multiplíquense, sean fructíferos. Entonces podemos ver, si empezamos a leer Génesis 3, podríamos pensar, por ejemplo, que la mujer siempre ha estado subordinada al hombre, pero no. La subordinación de la mujer al hombre es el resultado del pecado, pero no es el propósito eterno de Dios para su creación. Mira la diferencia de empezar a leer la Biblia, de donde la Biblia empieza en Génesis 1, que empezar a leerla de donde creemos que la Biblia debe empezar en Génesis 3. Eso es solo para poner un ejemplo, hermano, de por qué el asunto de encontrar un tema para el Antiguo Testamento es un asunto que muchos autores a lo largo de los siglos han tratado de resolver, pero se escapa de las manos porque el material es tan diverso, es tan complejo, que no hay un solo tema que queramos proponer que va a acaparar absolutamente todo. Ok, a ver, hermana Raquel y luego el hermano Roberto, y ya terminamos porque nos quedan 2 minutos, hermano. Ok, al grano, como dijo el dermatólogo, ¿verdad? Hermano, yo considero, ¿verdad?, de que uno de los principales temas del Antiguo Testamento era conocer a Dios para que el pueblo aprendiera a amarlo con toda su mente, con todo su corazón, y también amar al prójimo. Así dice la Biblia, que se resume la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, la ley y los profetas. ¿Y qué pasó con los escritos? Como los salmos. Salmos, proverbios, eclesiastés, cantares. Está bien, hermana, está bien la ley y los profetas. Pero hay más que la ley y los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero es un buen principio, quizás es uno de los temas. Excelente, hermana. Ok, Roberto. Yo siento, hermano, que el tema que va a unir desde Génesis hasta Malaquías es, por ejemplo, los atributos de Dios. Por ejemplo, uno de ellos era reconocer que Dios pues era solamente uno. Porque ¿con qué propósito Dios permitió que se escribiera Génesis, por ejemplo, y que lo escribiera un personaje que pues no estaba en el principio, como lo fue pues Moisés? Nada le costaba a Dios decirle a Noé, mira, te voy a entregar estos escritos, así fue como yo creé la tierra, sino que permitió que Moisés lo hiciera. ¿Por qué? Porque los pueblos que estaban alrededor, como eran politeístas, ellos mismos estaban pensando cómo pudo haber sido la creación del mundo y se lo estaban atribuyendo pues a otros dioses. Entonces Dios le dice a Moisés, por ejemplo, que haga ese escrito para que ellos puedan reconocer que solamente hay un creador. Entonces, todo eso yo siento que va entrelazado en todos los libros, ¿verdad? Por ejemplo, Salmos habla acerca de que Dios es creador. Job menciona de que el Espíritu Santo es creador. Entonces, yo siento, ¿verdad, hermano? Que eso es, hablando de que Dios es poderoso, único y misericordioso y todos los atributos que tiene Dios, ¿verdad, hermano? Excelente, muy bien, hermano. Ese sería un posible tema, ¿verdad? Habría que analizar qué partes de la escritura, ¿verdad?, se corresponden a ese tema y ver si hay algunas partes de la escritura que definitivamente no se corresponden a ese tema. Y se me ocurre uno, hermano, ¿verdad?, que se te escapa ahí, ¿verdad?, que se resiste a ese tema, que sería el libro de Esther. De hecho, el libro de Esther no menciona nada acerca de Dios, no menciona el nombre de Dios. ¿Ah? No menciona los atributos de Dios siquiera el libro de Esther, ¿verdad? Entonces, es tentadora y podríamos abarcar varios libros de la Biblia, pero quizás no todos, y quizás uno que se nos sale por ahí ahorita es Esther, pero quizás, Roberto, puede ser uno de los temas. Muy bien, a ver, no quiero dejar al hermano Julio con la palabra en la boca, así que el último comentario es el del hermano Julio. Hermano, yo pienso que
todo lo que une en el Antiguo Testamento son las enseñanzas que están insertas en cada uno de los libros. Obviamente eso para comprender la revelación de Dios en su relación con nosotros, con la humanidad. Eso yo diría, que son todas las enseñanzas. Excelente, hermano. Me gusta esas palabras que usted dijo, ¿verdad? Relación y revelación. Relación y revelación. Son palabras muy importantes que vamos a estar utilizando varias veces en este curso. Por lo pronto, hermano, se fija que es una labor muy importante, porque dependiendo de cómo usted lee el Antiguo Testamento, de ahí va a surgir su entendimiento de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, de la revelación de Dios, de la iglesia. Y algo que ustedes no mencionaron, pero que yo estoy seguro que lo tenían pensando, es, ninguno de ustedes mencionó, por ejemplo, la misión de Dios, sobre todo la misión de Dios de llegar a todos los pueblos de la tierra a través de la semilla de Abraham, ¿verdad? Porque cuando usted entra en Génesis 10 y 11 ya empieza a ver a Abraham, en Génesis 12, el llamamiento de Dios a Abraham. ¿Y después de qué se trata la Biblia? De cómo le fue a la familia de Abraham, ¿no? ¿Qué pasó con la descendencia de Abraham? Cuando llegaron a Egipto, cuando salieron a Egipto, cómo trataron de organizarse con reyes, qué les pasó cuando esos reyes no eran obedientes, cómo los iba a salvar Dios, cómo fueron al exilio, cómo los regresó del exilio. Entonces, el tema de la misión de Dios es un tema muy importante, pero no lo mencionaron. Pero aquí está lo que van a hacer para el próximo lunes, hermano. Me van a entregar una tarea, un documento en Word, ¿ok? Por lo menos una página, ¿verdad? Completa. Va usted a sugerir, va a proponer y utilice textos del Antiguo Testamento para respaldar su respuesta, ¿ok? ¿Cuál considera usted que debe ser el tema o los temas? Porque ya vio que puede haber más de uno, ¿verdad?